La enorme estación espacial tembló cuando otra nave atracó. El embajador Starr observó a través del puerto de observación cómo llegaban más barcos. Naves de todos los rincones de la galaxia llenaron el espacio alrededor de Kepler Prime. El Consejo Galáctico había llamado. Una reunión de emergencia y todos sabían por qué. Los Borak se pusieron en movimiento nuevamente. La piel azul de Starr se puso pálida cuando recordó los informes. Otros 3 sistemas estelares se habían apagado durante el último mes. Miles de millones de vidas perdidas. Las criaturas que atormentaban a todas las especies en sus pesadillas habían atacado nuevamente, y nadie podía detenerlas. La sala del consejo bullía de energía nerviosa. Representantes de 47 especies diferentes se sentaron en sus áreas designadas. Algunos parecían humanos, otros se parecían a insectos o plantas. Algunos eran seres de energía que brillaban suavemente en campos de contención. A pesar de sus diferencias, todos compartían la misma expresión de miedo. La situación empeora, anunció Starr mientras tomaba su lugar en el podio del orador. Su voz resonó a través de los sistemas de traducción de la cámara. Los Borak han destruido las colonias de Riel 7 New Haven y las estaciones mineras del cinturón de asteroides Gamma. Nuestras estimaciones sugieren más de 4.000 millones de víctimas. Un escalofrío colectivo recorrió a los delegados allí reunidos. El representante de la hegemonía, el consejero Bexar, se puso de pie sobre sus 6 patas y chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. ¿Cuánto tardarán en llegar a los mundos centrales? Nuestros cálculos sugieren 6 meses, quizá menos, respondió Starr. Sus patrones de movimiento han cambiado. Ya no cazan al azar. Parecen seguir rutas específicas hacia nuestros sistemas más poblados. Mientras tanto, a 300 años luz de distancia, el capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del barco de exploración Aurora. La nave flotaba silenciosamente en el espacio cerca de una nebulosa inexplorada. Morrison era alto y delgado, con cabello canoso que mostraba sus 40 años de servicio espacial. Su tripulación había estado realizando estudios de rutina durante los últimos 2 meses, mapeando nuevos sistemas estelares para posibles colonias humanas. El capitán llamó al teniente Ben Carter desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión urgente del Comando Tierra. Morrison frunció el ceño. Las comunicaciones de emergencia eran escasas tan lejos de casa. Hazlo pasar, Ben. La pantalla de visualización cobró vida y mostró a la almirante Lisa Grant con su uniforme del Comando de la Tierra. Su expresión habitualmente tranquila parecía tensa. Capitán Morrison, se le ordena cesar inmediatamente todas las actividades de exploración y regresar al sistema Saúl. Esta es la prioridad alfa. Señora, ¿cuál es la situación? Morrison preguntó. El Consejo Galáctico nos ha informado sobre una especie llamada Borak. Aparentemente son algún tipo de amenaza antigua que ha estado aterrorizando la galaxia durante miles de años. Todos los barcos humanos están siendo retirados del mercado por nuestra propia seguridad. La doctora Amy Rodríguez, ingeniera jefe del barco, levantó la vista de su consola. Era una mujer pequeña, de cabello oscuro y ojos rápidos que no se perdían nada. Almirante, ¿con qué exactamente estamos tratando? La imagen de Grant se movió levemente debido a la transmisión de larga distancia. Según lo que nos contó el Consejo, son criaturas que se alimentan del propio miedo. De 12 pies de alto y con garras que pueden cortar cualquier material conocido. Pueden volverse incorpóreos a voluntad, lo que hace que sea casi imposible luchar contra ellos. Peor aún, tienen algún tipo de habilidad telepática que vuelve locas de terror a sus víctimas. El puente quedó en silencio. Morrison miró a su tripulación de 30 humanos que habían estado explorando las regiones exteriores de la galaxia durante meses. Eran científicos, ingenieros y exploradores, no soldados. ¿Cuántas de estas criaturas hay?, preguntó el director de seguridad Danny Walls. Era un hombre de hombros anchos que había servido en el ejército de la Tierra antes de unirse al servicio de exploración. Desconocido,
respondió Grant. Pero sus naves han sido avistadas en múltiples sectores. Los registros galácticos muestran que ninguna fuerza militar los ha enfrentado con éxito en batalla. Todas las especies que los han encontrado han sido completamente destruidas o se han visto obligadas a abandonar sistemas estelares enteros. La oficial de comunicaciones Kelly Brooks, una joven recién salida de la academia, habló con nerviosismo. Almirante, ¿cuánto tiempo llevan activos? Según los registros históricos del Consejo, que abarcan más de 2000 años, aparecen periódicamente, destruyendo civilizaciones enteras y luego desaparecen durante décadas o siglos antes de volver a atacar. Las flotas combinadas de la galaxia han intentado combatirlos docenas de veces. Nunca han ganado un solo combate. Morrison procesó esta información cuidadosamente. La humanidad solo había formado parte de la comunidad galáctica durante 50 años. La mayoría de las especies alienígenas aún los consideraban recién llegados. La idea de que algo tan peligroso existiera en su nuevo vecindario era inquietante. ¿Cuál es nuestro tiempo estimado para llegar al sistema Saúl?, preguntó a su navegante. A máxima velocidad, unas 3 semanas, señor, respondió el teniente Tony Parker. Grant asintió. ¿Qué suceda? Capitán. La flota de defensa de la Tierra se está movilizando, pero no nos arriesgaremos con nuestras naves de exploración. Estarán demasiado lejos de cualquier apoyo si estas criaturas los encuentran. La transmisión terminó, dejando a la tripulación de Morrison reflexionando sobre lo que habían descubierto. El puente permaneció en silencio durante varios minutos mientras todos procesaban la noticia. Señor, dijo finalmente el doctor Rodríguez, me gustaría acceder a la base de datos galáctica y aprender más sobre estos Borak. Si vamos a compartir la galaxia con ellos, deberíamos entender a qué nos enfrentamos. Morrison asintió. Hazlo, Danny. Quiero que revises nuestras capacidades defensivas. Kelly, comienza a monitorear todos los canales de comunicación para obtener actualizaciones sobre los movimientos de Borak. Durante las siguientes horas, la tripulación aprendió más sobre la mayor pesadilla de la galaxia. Los Borak fueron descritos como sombras vivientes que podían atravesar la materia sólida a voluntad. Sus naves eran construcciones biomecánicas que parecían estar parcialmente vivas. Lo más aterrador era su capacidad de proyectar miedo puro en las mentes de sus víctimas. Los registros muestran que se han encontrado flotas enteras a la deriva en el espacio. Rodríguez informó que las tripulaciones aún estaban vivas, pero completamente catatónicas por el terror. No podían hablar, no podían moverse, no podían funcionar. Muchos murieron solo por el trauma psicológico. Morrison estudió los informes tácticos en su pantalla. Personal. Cada batalla siguió el mismo patrón. Los Borak aparecían de repente y su mera presencia causaba pánico entre las fuerzas enemigas. A medida que el miedo crecía, las criaturas parecían volverse más fuertes y agresivas. Los barcos perderían la coordinación a medida que sus tripulaciones sucumbieran al terror. En cuestión de horas, grupos de batalla enteros serían destruidos o abandonados. Es como si utilizaran el miedo como arma, observó Carter. Cuanto más miedo tienen sus enemigos, más poderosos se vuelven. De repente, las alarmas empezaron a sonar en todo el barco. La voz de Kelly resonó por el intercomunicador. Capitán, tenemos múltiples contactos que se acercan desde el sistema exterior. La configuración coincide con los buques Borak. Morrison sintió que su ritmo cardíaco aumentaba, pero su voz se mantuvo firme. ¿Cuántos? 3 barcos, señor. Se mueven rápido y se dirigen directamente hacia nosotros. La tripulación miró a su capitán, esperando órdenes. Morrison sabía que el protocolo exigía que huyeran. Todas las pruebas sugerían que la lucha era inútil. La decisión inteligente fue huir hacia la Tierra lo más rápido posible. Pero algo en las entrañas de Morrison se rebelaba contra la idea de huir de los agresores, sin importar lo peligrosos que fueran. Danny, conecta todas las armas. Amy, dame todo lo que tienen los motores. Kelly,
Envía un mensaje al comando de tierra con nuestro estado actual en estas coordenadas. Señor, dijo Carter en voz baja. Los registros muestran que nadie ha luchado con éxito contra estas criaturas. Morrison sonrió sombríamente. Entonces supongo que es hora de que alguien lo intente. Las naves de Borak parecían pesadillas hechas realidad. A medida que se acercaban a la aurora, Morrison pudo ver sus retorcidos cascos biomecánicos pulsando con energía oscura. Las naves eran enormes, fácilmente 3 veces el tamaño de su barco de exploración. Extraños crecimientos orgánicos cubrían sus superficies y luces rojas brillaban como ojos enojados a lo largo de sus costados. Nos están llamando, informó Kelly con voz ligeramente temblorosa. En la pantalla, Morrison ordenó. La pantalla se llenó de una imagen que dejó a varios miembros de la tripulación sin aliento. El Borax medía 12 pies de alto y tenía extremidades alargadas que terminaban en garras afiladas como navajas. Su rostro era una combinación de pesadilla de insecto y depredador con múltiples ojos que brillaban con inteligencia malévola. Cuando hablaba, su voz era como metal chirriante. Pequeñas criaturas, siseó el extraterrestre. Experimentarás un miedo más allá de tu comprensión. Tu terror nos alimentará mientras consumimos tu nave. Morrison dio un paso adelante. Este es el capitán Jake Morrison de la embarcación humana Aurora. Estás violando el espacio del Consejo Galáctico. Retirar inmediatamente. Las mandíbulas de la criatura chasquearon en lo que pudo haber sido una risa. Humanos, hemos oído hablar de vuestra especie. Tan joven, tan ingenuo. Aprenderás lo que significa el verdadero miedo. Sin previo aviso, el barco Borak abrió fuego. Los rayos de energía atravesaron el espacio y golpearon los escudos de la aurora. El barco se sacudió violentamente y saltaron chispas de varias consolas. Los escudos se reducen al 60%, informó Carter. Están apuntando a nuestros motores. Respondamos al fuego, ordenó Morrison. Todas las armas. Los cañones de plasma de la aurora respondieron al fuego y su rayo impactó la nave Borak. Para sorpresa de todos, el disparo pareció tener algún efecto. La salida de energía de la nave alienígena parpadeó momentáneamente. Entonces comenzó el verdadero ataque. Una ola de puro terror invadió el puente. Morrison sintió que golpeó su mente como un golpe físico. Imágenes de sus peores pesadillas inundaron su conciencia. Se vio flotando en el vacío del espacio, asfixiándose lentamente. Vio a su tripulación morir de formas horribles. Vio la Tierra arder bajo un ataque extraterrestre. Pero algo extraño sucedió. En lugar de paralizarlo, el miedo lo hizo enojar. Realmente enojado. Eso es lo mejor que tienes, gruñó Morrison, luchando contra el ataque telepático. Danny, apunta a sus sistemas de armas. La doctora Rodríguez estaba monitoreando los signos vitales de la tripulación desde su estación. Sus manos volaron sobre sus instrumentos mientras notaba algo increíble. Capitán, el efecto miedo no está funcionando adecuadamente en nosotros. La química de nuestro cerebro está reaccionando de manera diferente a como debería. Los Borak parecían confundidos por la continua resistencia de los humanos. Sus gritos telepáticos se hicieron más fuertes, pero en lugar de dejar a la tripulación indefensa, solo los hicieron más decididos a contraatacar. El teniente Carter apretó los dientes y disparó otra salva. Esta vez, su puntería fue perfecta. Los rayos de plasma atravesaron el casco de la nave Borak, provocando explosiones secundarias a lo largo de su superficie. ¿Cómo es que siguen peleando? El líder alienígena transmitió su voz, mostrando genuina confusión. El miedo ya debería haberlos dejado indefensos. Morrison sonrió sombríamente. Quizás elegiste la especie equivocada. La segunda nave Borak se movió a posición de ataque. Pero algo inesperado ocurrió. La criatura comenzó a atravesar el casco de la Aurora, volviéndose incorpórea para abordar la nave directamente. Esta era la táctica que había derrotado a todas las demás especies,
ya que las armas convencionales no podían tocar a los seres en fase. Danny Walsh estaba listo para ellos. Había modificado varias granadas EMP durante los últimos minutos, ajustando su frecuencia electromagnética basándose en los escaneos del Dr. Rodríguez de las naves alienígenas. Cuando el primer Borak se materializó en el pasillo fuera del puente, Danny activó el dispositivo. El efecto fue inmediato e impactante. La criatura se solidificó al instante, su capacidad de fase completamente interrumpida. Bajó la vista hacia su repentina forma sólida con lo que pareció sorpresa. «Ahora no puedes esconderte», dijo Danny, alzando su rifle de plasma. El tiroteo que siguió fue único en la historia galáctica. Los Borak eran poderosos y peligrosos, pero nunca se habían enfrentado a enemigos que pudieran herirlos mientras estaban en fase. El equipo de seguridad de Danny se movió por los pasillos de la nave, usando las granadas P modificadas para forzar a las criaturas a adquirir forma sólida antes de atacarlas con armas convencionales. En el puente, la doctora Rodríguez hizo otro descubrimiento crucial. Capitán, su capacidad de desfase parece ser algún tipo de manipulación molecular controlada. El PEM altera el campo de energía que les permite volverse incorpóreos. ¿Se puede convertir eso en un arma?, preguntó Morrison mientras se agachaba tras su silla de mando mientras rayos de energía cruzaban el puente. «Ya estoy en ello», respondió ella, con los dedos sobre la consola. «Estoy modificando nuestros generadores de escudos para que emitan la misma frecuencia. Si puedo crear un campo EMP de área amplia alrededor de la nave, no podrán afectarla por completo». La batalla duró 20 minutos. La tripulación de la Aurora luchó con un coraje desesperado que pareció desconcertar a sus atacantes. Cada vez que los Borak intentaban usar su arma del miedo, los humanos simplemente se enojaban más y se volvían más determinados. Carter logró destruir los sistemas de armas de la segunda nave Borak mientras el equipo de Walsh se ocupaba de las fronteras. La tercera nave alienígena se quedó atrás, aparentemente reevaluando la situación. «Rodríguez, ¿cómo va ese campo EMP?» Morrison gritó. «Casi listo, señor». Activándose en 3, 2, 1. Un pulso de energía electromagnética se expandió desde la Aurora, bañando las 3 naves de fuerza. Inmediatamente, las secciones parcialmente desestructuradas de sus cascos se volvieron sólidas, revelando estructuras internas que antes habían estado ocultas. «Todas las armas, apunten a las secciones ahora visibles», ordenó Morrison. El fuego concentrado de la Aurora golpeó los puntos débiles recién revelados en las naves Borak. Las explosiones resonaron en sus cascos a medida que los sistemas que habían estado protegidos por fases de repente se volvieron vulnerables. El rostro del comandante alienígena apareció nuevamente en la pantalla, pero esta vez su expresión era diferente. En lugar de una malevolencia confiada, mostró algo que Morrison nunca había esperado ver de la especie más temida de la galaxia. Incertidumbre. «Esto es imposible», siseó la criatura. «Ninguna especie ha resistido jamás al miedo. Ninguna especie ha alterado jamás nuestro ciclo. ¿Qué vas a...?» Morrison se puso de pie y miró directamente a esos ojos alienígenas. «Somos humanos y no nos rendimos». Las naves Borak comenzaron a retirarse. Sus cascos aún chispeaban por el daño que habían recibido. Mientras se retiraban, el comandante alienígena envió una última transmisión. «Esto no puede ser. Os estudiaremos, humanos. Aprenderemos de tus debilidades. Esto no ha terminado». Las 3 naves desaparecieron en el hiperespacio, dejando la Aurora sola entre las estrellas. Kelly ya estaba trabajando en su estación de comunicaciones. «Capitán, lo he grabado todo. Toda la batalla, todos los datos de los sensores, los descubrimientos del Dr. Rodríguez sobre su capacidad de fase. Estoy transmitiendo todo al Comando Tierra». Morrison asintió y miró a su tripulación. Estaban golpeados y sacudidos, pero estaban vivos. Más importante aún, habían hecho algo que ninguna otra especie en la historia galáctica había logrado.
Habían luchado contra los Borak y habían ganado. Buen trabajo a todos, dijo. Ami, informe de daños. Los escudos están caídos. Tenemos brechas en el casco en las cubiertas 3 y 5, y el motor de babor funciona al 50% de eficiencia, respondió Rodríguez. Pero estamos en condiciones de volar, señor. Danny, bajas, 3 heridos, ninguna víctima mortal, informó Walls. Las granadas CMP funcionaron mejor de lo que esperábamos. Una vez que esas cosas no podían reaccionar, eran resistentes, pero no imparables. Morrison miró las estrellas donde las naves Borak habían desaparecido. Sabía que esto era solo el principio. Las criaturas regresarían, probablemente con más naves y nuevas tácticas. Pero por primera vez en 2000 años, alguien se había enfrentado a la mayor pesadilla de la galaxia y había vivido para contarlo. Pon rumbo a la Tierra, ordenó. El comando de máxima velocidad querrá saber de esto. La noticia se extendió por la galaxia más rápido que los viajes hiperespaciales. Por primera vez en la historia registrada, alguien había luchado contra los Borak y había sobrevivido. Es más, habían ganado. La almirante Lisa Grant se encontraba en la sala principal de reuniones en la Tierra. Comando, viendo las imágenes grabadas de la batalla por 20ª vez. Los demás almirantes y generales alrededor de la mesa estaban igualmente fascinados. En la pantalla, podían ver a la tripulación de la Aurora luchando con una determinación que parecía imposible dadas las circunstancias. Representen la escena donde Rodríguez interrumpe su transición de fase de nuevo, pidió el general Murphy, jefe del Comando de Operaciones Especiales de la Tierra. La grabación mostró el momento en que el pulso electromagnético reveló secciones ocultas de las naves Borak. Murphy se inclinó hacia adelante, estudiando cada detalle. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Si pudiéramos entender cómo lo hicieron, tal vez tendríamos una oportunidad. 3 días después, el capitán Morrison se encontró ante todo el Consejo Galáctico. La enorme cámara de Kepler Prime nunca había albergado a tantos representantes a la vez. La noticia de la victoria humana había llegado a todos los rincones del espacio conocido y todos querían escuchar la historia de primera mano. El embajador Starr pidió orden mientras las distintas especies se acomodaban en sus asientos. Capitán Morrison, usted se encuentra ante este consejo como el primer ser en 2000 años en sobrevivir a un combate directo con los Borak. Necesitamos entender cómo fue esto posible. Morrison miró a los extraterrestres reunidos. Algunos se mostraban escépticos, otros esperanzados y unos pocos parecían casi temerosos de lo que pudiera significar su éxito. Honorables delegados, les contaré exactamente lo que sucedió, pero creo que el doctor Rodríguez debería explicar la ciencia que hay detrás de esto. Rodríguez dio un paso adelante, llevando un bloc de datos con su investigación. Había pasado la última semana analizando cada aspecto de su encuentro con las criaturas de pesadilla. La clave está en cómo el cerebro humano procesa el miedo, comenzó. La mayoría de las especies experimentan el terror como una respuesta de aislamiento. Tus vías neuronales canalizan el miedo a través de sistemas diseñados para evitar la acción hasta que la amenaza pase. Los humanos somos diferentes. El profesor Kindar, una entidad cristalina conocida en toda la galaxia por su experiencia en xenopsicología, se inclinó hacia adelante con interés. Explícame esta diferencia, por favor. Rodríguez activó una pantalla holográfica que mostraba escáneres cerebrales. Las respuestas humanas al miedo crean 2 caminos paralelos. Sí, sentimos terror, pero también generamos ira y agresión al mismo tiempo. Nuestra historia evolutiva nos obligó a luchar contra los depredadores incluso cuando teníamos miedo. El ataque telepático de Borax en realidad nos hizo más peligrosos, no menos. Los murmullos resonaron por toda la cámara. Esto no era lo que nadie esperaba oír. El consejero Vestar se paró sobre sus 6 patas y sus mandíbulas chasquearon nerviosamente. ¿Estás diciendo que los humanos se vuelven luchadores más efectivos cuando están aterrorizados? En términos simples, sí, respondió Rodríguez.
El arma más poderosa de los Boraks nos ayuda a luchar mejor. Su proyección de miedo dispara nuestra adrenalina, agudiza nuestros reflejos y nos fortalece para sobrevivir. Las implicaciones se asimilaron lentamente. Durante milenios, las civilizaciones más avanzadas de la galaxia habían estado indefensas ante las criaturas que se alimentaban del miedo. Ahora descubrieron que los humanos, la especie más nueva y aparentemente menos avanzada, eran naturalmente inmunes a esa misma arma. De regreso en el espacio humano, el almirante Grant estaba trabajando todo el día para movilizar las fuerzas de la Tierra. El Consejo Galáctico había votado para proporcionar a la humanidad su tecnología más avanzada, con la esperanza de crear una fuerza de tarea conjunta capaz de luchar contra los Borak. La comandante Rachel Stone dirigió el equipo de investigación a bordo del buque científico Discovery. Les habían dado fragmentos de tecnología Borak recuperados del lugar de la batalla, y Stone estaba decidido a descubrir sus secretos. La capacidad de desfase es más compleja de lo que pensábamos inicialmente, informó durante una videoconferencia con Grant. No se trata solo de volverse incorpóreo. En realidad están cambiando su estructura molecular a una fase dimensional diferente. ¿Podemos contrarrestarlo de manera fiable? Grant preguntó. La técnica EMP del Dr. Rodríguez funciona, pero necesitamos entender por qué. Creo que las criaturas existen parcialmente en nuestra dimensión y parcialmente en otra. El pulso electromagnético altera el campo energético que mantiene esta existencia dual. El equipo de Stone había estado trabajando durante días con un sueño mínimo. La urgencia era real ya que los informes de inteligencia sugerían que los Borak se estaban concentrando para una gran ofensiva. El teniente coronel Matt Stevens, el principal oficial de las Fuerzas Especiales de la Tierra, estaba entrenando equipos de abordaje para el combate cuerpo a cuerpo con los extraterrestres. Son duros, pero no son invencibles una vez que puedes tocarlos, les dijo a sus soldados. La clave es conseguir que estén sólidos primero. El piloto de combate, el teniente Tony Parker, estaba trabajando con ingenieros para desarrollar nuevas tácticas para el combate espacial. Sus barcos son enormes, pero no son muy maniobrables, informó. Si podemos mantenernos móviles y usar nuestras armas EMP para interrumpir su fase, podremos golpearlos donde más les duele. Mientras tanto, el Discovery logró un avance que cambió todo lo que creían saber sobre su enemigo. El almirante Stone transmitió con entusiasmo. Hemos decodificado parte de la base de datos de su barco. Los Borak no son originarios de esta galaxia. Son refugiados. Grant frunció el ceño ante la pantalla de transmisión. ¿Refugiados de qué? De algo que los estaba cazando. Según estos registros, huyeron de otra dimensión donde en realidad eran la especie presa. Su capacidad de alimentar el miedo se desarrolló como un mecanismo de supervivencia. Aprendieron a hacerse más fuertes absorbiendo el terror de otras criaturas. Esta revelación pintó al Vortak bajo una luz completamente diferente. No eran un mal antiguo que siempre había aterrorizado la galaxia. Eran supervivientes que se habían convertido en depredadores por necesidad. ¿Esto cambia nuestro enfoque táctico? Grant preguntó. Podría ser, respondió Stone. Si están acostumbrados a ser cazados, es posible que no sepan cómo reaccionar cuando se conviertan en los cazados. Nuestra resistencia probablemente los ha confundido más de lo que nos dimos cuenta. La conversación fue interrumpida por alarmas urgentes durante todo el descubrimiento. Stone miró sus sensores y sintió que se le helaba la sangre. Almirante, tenemos múltiples flotas Borak acercándose al espacio humano desde 7 direcciones diferentes. Este no es un ataque aleatorio. Nos han estado estudiando y ahora vienen en fuerza. Grant activó inmediatamente los protocolos de emergencia. Todas las naves humanas dentro de los 3 sectores recibieron la orden de retirada. La flota de defensa de la Tierra comenzó a moverse hacia su posición alrededor de los planetas exteriores del sistema solar, pero los Borak no se dirigían directamente a la Tierra. La inteligencia mostró que estaban atacando colonias y puestos de avanzada humanos en todo el sector local.
Fue un asalto coordinado diseñado para probar las capacidades humanas en múltiples frentes simultáneamente. ¿Quieren ver si nuestra resistencia fue una casualidad?, se dio cuenta Grant. Nos atacarán por todas partes a la vez para encontrar nuestras debilidades. El general Murphy coordinó la respuesta desde su centro de mando. Tenemos 17 colonias bajo amenaza, además de estaciones mineras y puestos de investigación. No podemos defenderlos a todos con tácticas convencionales. Grant estudió la pantalla táctica que mostraba los movimientos de la flota Borak. Las criaturas estaban siendo metódicas, casi científicas en su enfoque. Trataban a la humanidad como un problema a resolver en lugar de víctimas a las que aterrorizar. Están aprendiendo, dijo en voz baja, igual que nosotros. El capitán Morrison, ahora al mando de un grupo de trabajo de 6 barcos humanos, recibió órdenes de defender la colonia en Nueva Dallas. Mientras su flota se ponía en posición, no podía deshacerse de la sensación de que esta batalla determinaría el futuro de la humanidad en la galaxia. Señor, informó Carter desde su estación táctica. Los sensores de largo alcance detectan la flota Borak. 12 naves, todas de tipo crucero pesado o mayor. Morrison miró a su alrededor y vio a su tripulación. Se habían enfrentado a 3 barcos Borak en uno, pero 12 era un desafío muy diferente. Aún así, ahora tenían ventajas que antes no tenían. Cada nave de su grupo de trabajo estaba equipada con las nuevas armas EMP. Toda la tripulación había sido entrenada en tácticas antifase. Envíe un mensaje a todos los barcos, ordenó Morrison. Recuérdales que ya hemos vencido a estas criaturas. Puede que sean pesadillas, pero las pesadillas no pueden hacerte daño si te niegas a tener miedo. Mientras la flota humana se preparaba para la batalla, escenas similares se desarrollaron en 17 sistemas estelares diferentes. Por primera vez en la historia galáctica, alguien se estaba preparando para luchar contra los Borak en múltiples frentes simultáneamente. El resultado determinaría si la primera victoria de la humanidad había sido suerte o el comienzo de algo mucho más grande. La batalla espacial más grande en la historia galáctica estalló en 17 sistemas estelares simultáneamente. El almirante Grant observó desde el puente del acorazado Washington cómo las exhibiciones tácticas mostraban el alcance del conflicto. Los marcadores rojos indicaban las flotas del cuarto ataque, mientras que los azules mostraban las fuerzas humanas que se apresuraban a interceptarlas. Informes sobre la situación en todos los frentes, ordenó. El nuevo sector de Dallas está comprometido, informó su oficial de comunicaciones. El grupo de trabajo del capitán Morrison mantiene su posición. La estación minera en el cinturón de asteroide 7 está bajo un fuerte ataque, pero los equipos de abordaje del coronel Stevens están luchando dentro de las naves Borak. Grant asintió sombríamente. El plan era simple en concepto, pero aterrador en su ejecución. En lugar de simplemente defenderse, llevaban la lucha directamente al enemigo. Las fuerzas humanas estaban abordando las naves Borak, algo que ninguna otra especie había intentado jamás. En New Dallas, Morrison observó cómo se desarrollaba la batalla alrededor de su pequeña flota. Las naves Borak se movían como depredadores vivientes. Sus cascos biomecánicos pulsaban con energía oscura, pero algo era diferente en sus patrones de ataque. ¿Están dudando?, observó Carter desde su puesto táctico. Mira su formación. Ya no están aprovechando su ventaja como antes. Morrison estudió los movimientos del enemigo. Carter tenía razón. Los Borak se mostraban cautelosos, casi tentativos en su aproximación. Ahora tienen miedo de nosotros. Se dio cuenta de que no saben de lo que somos capaces. El Dr. Rodríguez había estado monitoreando la transmisión telepática del enemigo durante la batalla. Capitán, su proyección de miedo no está tan coordinada como en nuestro primer encuentro. Creo que nuestra resistencia ha perturbado su sistema de comunicación. Este fue el avance que necesitaban. El arma de miedo telepático de los Boraks no era solo una guerra psicológica. También era así como coordinaban sus flotas. Cuando los humanos demostraron ser inmunes al efecto del miedo,
la coordinación de la flota alienígena comenzó a desmoronarse. Todos los barcos, concentren el fuego en el buque líder, ordenó Morrison. Si logramos destruir su nave de mando, los demás podrían perder la coordinación por completo. Mientras tanto, en el cinturón de asteroide 7, el coronel Stevens condujo a su grupo de abordaje a través de los retorcidos pasillos de una nave Borak. El interior parecía sacado de una pesadilla, con paredes orgánicas pulsantes y crecimientos extraños que parecían observar cada uno de sus movimientos. Permanezcan juntos, susurró Stevens a su equipo. Recuerda, aún pueden cambiar de fase si no mantenemos activo el campo EMP. El soldado Mike Johnson llevaba el generador EMP portátil, un dispositivo que creaba una burbuja de interferencia electromagnética alrededor de los soldados humanos. Mientras permanecieran dentro de su alcance, los Vorti no podían atravesar paredes ni desaparecer cuando se veían acorralados. Encontraron el centro de control del barco después de 20 minutos de movimiento cuidadoso. La cámara estaba llena de interfaces biomecánicas que parecían más adultas que construidas. En el centro había 3 criaturas Vortak, con sus garras extendidas y sus múltiples ojos brillando de rabia. «Te atreves a invadir nuestra nave», siseó uno de ellos. «Sufrirás más allá de lo imaginable». Stevens levantó su rifle de plasma. «Estamos aquí para cerrarte el paso. Ríndete o lo haremos de la manera difícil». Las criaturas atacaron con una velocidad inhumana, pero los soldados humanos estaban preparados. Johnson mantuvo activo el campo EMP mientras los demás abrieron fuego sin su capacidad de fase. Los Borak eran peligrosos, pero no invencibles. El tiroteo fue breve pero intenso. Cuando terminó, Stevens y su equipo habían tomado el control de su primera nave Borak. Lo más importante es que habían capturado los datos de navegación de las criaturas. El comandante Stone, que supervisaba la batalla desde el descubrimiento, hizo otro descubrimiento crucial. «Almirante, estoy captando lecturas masivas de energía desde el borde del sistema. Algo grande está por venir». La pantalla táctica se actualizó para mostrar un nuevo contacto. Era enorme, fácilmente 10 veces el tamaño de los barcos más grandes del cuarto acto que habían encontrado. La nave parecía una montaña viviente flotando en el espacio, cubierta de estructuras orgánicas y pulsando con energía malévola. «El corazón de la muerte», suspiró Grant, reconociendo la nave por los antiguos registros galácticos. «Su barco de mando. Pensé que era solo una leyenda». La aparición del enorme barco lo cambió todo. Las naves Borak más pequeñas comenzaron a retirarse hacia él, abandonando sus ataques a las colonias humanas. Estaba claro que las criaturas se estaban reagrupando para algo mucho más grande. «Todas las flotas humanas, converjan en mi posición», ordenó Grant. «Esto es para lo que nos hemos estado preparando». El capitán Morrison recibió la orden mientras su grupo de trabajo estaba acabando con los últimos barcos Borak en Nueva Dallas. «Fije el rumbo hacia las coordenadas del almirante», le dijo a su navegante. «Velocidad máxima». Mientras las naves humanas se reunían alrededor del Washington, el corazón de la muerte comenzó a transmitir en todas las frecuencias. La voz que salió de ellos era diferente a la de los otros Borak que habían conocido. Este era antiguo, poderoso y lleno de una inteligencia fría que hacía que incluso las valientes tripulaciones humanas se sintieran incómodas. «Criaturas del tercer planeta», dijo la voz. «Has demostrado ser más resistente de lo esperado, pero ahora te enfrentas a la reina de las pesadillas. Ella que se ha alimentado del miedo galáctico durante 3.000 años. Tu resistencia termina aquí». Grant miró a su alrededor y vio la flota reunida. 47 naves humanas se enfrentaron a la enorme nave alienígena y su escolta de naves más pequeñas. Las probabilidades no eran buenas, pero tenían ventajas que ninguna otra especie había poseído. «Todas las naves activen los campos EMP», ordenó. «Prepárese para el abordaje más grande de la historia de la humanidad». La batalla que siguió sería recordada durante siglos.
Las naves humanas pululaban alrededor del corazón de la muerte como avispas furiosas. Sus armas CMP interrumpen las habilidades de fase de la criatura mientras las cápsulas de abordaje se lanzan hacia la enorme nave. Morrison encabezó uno de los equipos de abordaje, acompañado por el Dr. Rodríguez y un escuadrón de marines. Su cápsula atravesó el casco del corazón de la muerte y entró en una cámara que desafiaba toda descripción. Las paredes estaban vivas, pulsando con vetas de energía oscura. Extraños crecimientos colgaban del techo como frutas extraterrestres. El aire es respirable, informó Rodríguez mientras revisaba su escáner. Pero hay compuestos psicoactivos presentes. Todos, revisen sus filtros. Se adentran más en la nave, recorriendo pasillos que parecen cambiar y transformarse a su alrededor. Los Borak claramente habían diseñado su nave para que fuera lo más desorientadora posible para los intrusos. Otros equipos humanos luchaban a lo largo de la enorme nave. Los soldados del coronel Stevens lucharon contra los guerreros Borak en las salas de máquinas mientras el piloto de combate Tony Parker dirigía un equipo para desactivar los sistemas de armas de la nave. Pero el verdadero objetivo era la propia reina. Según la información que habían reunido, ella estaba ubicada en el núcleo de la nave, una cámara donde se había estado alimentando del miedo galáctico durante milenios. El equipo de Morrison llegó al núcleo después de una hora de luchar contra unos defensores del Vortak cada vez más desesperados. La cámara que encontraron no se parecía a nada que hubieran imaginado. Era una esfera de tejido vivo que pulsaba con energía oscura. En su centro flotaba una criatura que era claramente la fuente de todas las pesadillas que la galaxia había conocido. La reina era enorme, de fácilmente 30 pies de altura con un cuerpo que parecía cambiar entre insecto y algo mucho peor. Sus múltiples ojos se fijaron en los intrusos humanos con una inteligencia que era al mismo tiempo antigua y completamente alienígena. Así habló, y su voz resonó en sus mentes más que en sus oídos. Los inmunes vienen a enfrentarme directamente. ¿Sabes qué? Estás desafiando a unas pequeñas criaturas. Morrison dio un paso adelante con el arma levantada. Sabemos exactamente lo que eres. Un matón que se ha estado metiendo con personas que no pudieron defenderse. Bueno, ahora estás tratando con humanos. El grito psíquico de la reina los golpeó como una fuerza física. Morrison sintió que todos los miedos que alguna vez había experimentado caían sobre él al mismo tiempo. Vio a su tripulación morir, su nave destruida y la tierra ardiendo bajo un ataque alienígena. El terror fue tan intenso que sus rodillas casi se doblaron, pero no se cayó. Ninguno de ellos lo hizo. En cambio, Morrison sintió la familiar oleada de ira que acompaña a las respuestas humanas al miedo. El ataque de la reina lo enfureció, y los humanos enojados eran humanos peligrosos. Eso es lo mejor que tienes, gruñó, levantando su rifle. La mirada de confusión en los rasgos alienígenas de la reina era casi cómica. Durante 3.000 años, sus ataques psíquicos habían sido absolutos. Ninguna criatura había resistido jamás su proyección de miedo. Ahora, estos pequeños y testarudos seres no solo se resistían, sino que luchaban mientras estaban aterrorizados. La batalla en la cámara central no se parecía a nada en la historia galáctica. La reina desató todas las armas psíquicas a su disposición mientras el equipo humano luchaba contra el terror con un coraje desesperado. Rodríguez logró colocar cargas explosivas en los sistemas vitales de la cámara mientras Morrison y sus marines mantenían distraída a la criatura. Se establecieron cargos, informó Rodríguez. Tenemos que salir de aquí. Mientras luchaban por regresar a su cápsula de abordaje, las explosiones comenzaron a atravesar el corazón de la muerte. El grito de muerte de la reina resonó en el espacio. Grito psíquico de ira, de rabia e incredulidad que todos los Borak de la galaxia sintieron. El efecto fue inmediato y devastador. Las naves Borak en toda la zona de batalla comenzaron a perder la coordinación por completo. Algunos huyeron en direcciones aleatorias. Otros simplemente dejaron de moverse.
El vínculo telepático que había mantenido unida a su especie durante milenios se había cortado. El almirante Grant observó desde el Washington cómo las fuerzas restantes de Borak se dispersaban como hojas en el viento. Todos los barcos, persigan y ataquen. No dejes que se reagrupen. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Los depredadores más temidos de la galaxia habían aprendido lo que significaba ser presa. 3 meses después de la batalla en el corazón de la muerte, el capitán Morrison se encontraba en el gran salón de reuniones del Consejo Galáctico Reformado. La cámara bullía de emoción mientras representantes de docenas de especies se reunían para presenciar un momento histórico. Por primera vez en la historia del Consejo, una especie estaba siendo formalmente inducida como la principal fuerza de defensa de la galaxia. El embajador Starr dio un paso adelante, portando un cristal adornado que había sido elaborado por los mejores artesanos de 12 mundos diferentes. Capitán Morrison, en nombre del Consejo Galáctico y de todos los pueblos libres de esta galaxia, le presentamos el cristal de los guardianes. Se reconoce por la presente a la humanidad como protectora del espacio civilizado. Morrison aceptó el cristal, sintiendo su peso, tanto físico como simbólico. A su alrededor, su tripulación permanecía firme con sus uniformes de gala. El Dr. Rodríguez había sido ascendido a director científico de Defensa Galáctica. El teniente Carter ahora llevaba la insignia de comandante en jefe. Jefe. A Walsh se le había otorgado el mando del nuevo cuerpo de abordaje especial. Aceptamos esta responsabilidad, dijo Morrison y su voz se escuchó claramente a través de los sistemas de traducción de la cámara. Pero queremos que todos entiendan que no estamos haciendo esto solos. La fuerza de la galaxia siempre ha estado en su diversidad. Puede que los humanos seamos buenos combatiendo las pesadillas, pero aún tenemos mucho que aprender de nuestros aliados. La ceremonia fue transmitida a través del espacio conocido, en mundos que habían temblado bajo el terror de Vortak durante milenios. Los niños vieron a los humanos recibir el mayor honor de la galaxia. El impacto psicológico fue enorme. Las criaturas que habían atormentado los sueños de todas las especies habían desaparecido. Derrotado por los recién llegados de un pequeño planeta azul. La almirante Grant, ahora con el título de Comandante Supremo de la Defensa Galáctica, estableció su cuartel general en una enorme estación espacial que orbita la Tierra. La instalación albergó a representantes de todas las especies del Consejo, creando la primera fuerza militar verdaderamente integrada en la historia galáctica. La clave de nuestro éxito no fue solo el coraje humano, explicó ante un grupo de líderes militares extraterrestres. Fue adaptabilidad humana. Observamos un problema imposible y encontramos una manera de hacerlo posible. El enfoque humano de la guerra estaba revolucionando el pensamiento militar galáctico. Mientras que otras especies dependían de una tecnología superior o de una cantidad abrumadora de personas, los humanos enfatizaron la flexibilidad, la creatividad y la negativa a rendirse incluso ante probabilidades imposibles. El Comando de Operaciones Especiales del General Murphy se convirtió en el modelo para un nuevo tipo de unidad militar. Equipos de humanos trabajando junto a especialistas alienígenas llevaron a cabo misiones por toda la galaxia, cazando las células Borax restantes y lidiando con otras amenazas que surgieron de los rincones más oscuros del espacio. La doctora Rodríguez publicó su investigación sobre las respuestas al miedo humano, cambiando fundamentalmente el campo de la xenopsicología. Su trabajo ayudó a otras especies a comprender que los rasgos que habían descartado como reacciones emocionales primitivas eran en realidad sofisticados mecanismos de supervivencia. El miedo no tiene por qué ser paralizante, explicó en una conferencia en la Universidad de Nueva Tierra. Cada especie experimenta el miedo de forma diferente, y esas diferencias pueden convertirse en fortalezas si las entendemos adecuadamente. Mientras tanto, los Borak se habían retirado al borde exterior de la galaxia. El comandante Stone dirigió misiones de reconocimiento de largo alcance para monitorear sus actividades. Lo que encontró fue al mismo tiempo alentador y preocupante. No se están reagrupando para otro ataque,
informó durante una reunión informativa con Grant. Están tratando de encontrar una manera de regresar a su dimensión natal. La muerte de la reina parece haber roto algo fundamental en la psicología de su especie. La inteligencia de Stone sugería que sin su sistema de coordinación telepática, los Borak se estaban fragmentando en grupos más pequeños y que algunos de hecho estaban tratando de regresar al lugar de donde habían venido. Otros intentaban establecer colonias ocultas en sistemas estelares distantes. Algunos incluso intentaron comunicarse con las autoridades galácticas, aparentemente buscando algún tipo de acuerdo de paz. ¿Cuál es tu evaluación?, Grant preguntó. No son la misma amenaza que eran antes, respondió Stone. El arma del miedo fue la base de toda su civilización. Sin ella, no son más que otra especie depredadora. Individualmente son peligrosos, pero no son la pesadilla que acaba con la galaxia que solían ser. El capitán Morrison, ahora al mando de la nave de exploración Geraisen, lideró tripulaciones conjuntas humanas y alienígenas en misiones por todo el espacio inexplorado. Estas expediciones tenían múltiples propósitos: ampliar el conocimiento científico, establecer nuevas rutas comerciales y estar atentos a otras amenazas potenciales que pudieran surgir de lo desconocido. Su misión actual lo llevó al borde de la espiral galáctica, donde sensores de largo alcance habían detectado firmas de energía inusuales. La tripulación incluía humanos, alarianos, entidades cristalinas del sistema Kindar e incluso un Borak reformado que había solicitado asilo. Las lecturas se están haciendo más fuertes, informó su oficial científico, la teniente Sarah Williams. Sea lo que sea que haya ahí fuera, es grande. Morrison estudió los datos del sensor. Después de tratar con Borak, aprendió a no dar nada por sentado. La galaxia estaba llena de maravillas y terrores, y el papel de la humanidad como guardianes significaba que tenían que estar preparados para cualquier cosa. Llévanos despacio y con calma, ordenó. Barridos de sensores completos. Si hay otro mal antiguo acechando aquí, quiero saberlo antes de que él sepa de nosotros. El reformado Vortach, que había adoptado el nombre de Keitar como símbolo de su nueva vida, trabajaba en la estación táctica. Su presencia en una nave humana habría sido impensable hace un año, pero la galaxia estaba cambiando rápidamente. El capitán Ktvar dijo en su inglés recién aprendido: los patrones de energía son similares a los que mi gente usaba para viajar entre dimensiones. Esto podría ser una puerta a otra realidad. Morrison asintió. Se había abierto el descubrimiento de otras dimensiones. Posibilidades que entusiasmaron y preocuparon a la comunidad científica. Si los Borak hubieran venido de otro lugar, ¿qué otras especies podrían existir más allá de los límites del espacio conocido? De vuelta en la Tierra, los jóvenes que habían crecido escuchando historias de la guerra Borak se estaban uniendo a la recién formada Academia de Defensa Galáctica. El centro de entrenamiento reunió a cadetes de docenas de especies y les enseñó a trabajar juntos de maneras que la generación de sus padres nunca podría haber imaginado. Instructores humanos impartieron cursos sobre flexibilidad táctica y coraje bajo fuego. Los profesores de Altarion explicaron física e ingeniería avanzadas. Entidades cristalinas compartieron sus conocimientos sobre la manipulación energética. Incluso algunos Borak reformados sirvieron como profesores, ayudando a los cadetes a comprender la psicología del miedo y cómo superar la idea de que el futuro pertenece a quienes se niegan a rendirse. El almirante Grant se dirigió a una clase que se graduaba de oficiales de especies mixtas. Sois los herederos de una galaxia donde nadie tiene que vivir con miedo a lo imposible. Tu trabajo es mantenerlo así. Entre los graduados se encontraba Lisa Chen, hija de un administrador de una colonia humana que había sido asignado a la unidad de exploración del capitán Morrison. Ella representaba una nueva generación que veía la cooperación entre especies como algo natural más que revolucionario. Señor, ella informó a Morrison durante su primer día a bordo del Geraisen. He revisado los parámetros de nuestra misión. ¿Realmente esperamos encontrar más portales dimensionales aquí afuera? Morrison miró al ansioso joven oficial y sonrió. Chen, después de todo lo que hemos pasado,
he aprendido a esperar lo inesperado. La galaxia es un lugar extraño, y el trabajo de la humanidad es asegurarse de que se mantenga segura para todos los que la consideran su hogar. El horizonte continuó su viaje hacia las misteriosas firmas de energía, llevando consigo las esperanzas y los sueños de una galaxia que había aprendido que era posible enfrentarse a las pesadillas. Detrás de ellos, el sol de la Tierra brillaba sobre un mundo que se había convertido en el corazón simbólico de la civilización galáctica. En las profundidades del espacio, otros poderes antiguos se agitaron y tomaron nota. La galaxia tenía nuevos guardianes, y no serían tan fáciles de intimidar como lo habían sido los defensores anteriores. Cualquiera que fueran los desafíos que hubiera por delante, el universo ahora conocía una verdad importante. Los humanos no se rinden. Y a veces eso hace toda la diferencia. La historia de la guerra de Borak se convirtió en leyenda contada en 1000 mundos y en 100 idiomas diferentes. Los niños aprendieron sobre las especies que habían luchado contra monstruos en la oscuridad y habían ganado gracias al coraje en lugar de con armas superiores. Los adultos encontraron inspiración en la idea de que el miedo podía ser superado por aquellos lo suficientemente valientes como para mantenerse firmes cuando otros no podían hacerlo. Pero el capitán Morrison y su tripulación sabían la verdad que las leyendas ocultaban. No habían ganado porque no tenían miedo. Habían ganado porque tenían miedo y lucharon de todos modos. Esa distinción guiaría a la humanidad al enfrentar cualquier nuevo desafío que el vasto universo pudiera presentarles. La galaxia era vasta y llena de misterios, pero ya no estaba gobernada por el miedo. Los humanos se habían encargado de ello.